Bendiciones. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra del Señor correspondiente al día de hoy. Estamos en la serie El poder de la oración eficaz. Ya hemos avanzado bastante en este estudio, hemos pasado diferentes puntos, comenzamos describiendo qué es la oración. Hablábamos que la oración es una manera de diálogo, es una conversación que nosotros sostenemos con Dios. Hablamos que la dirigimos al Padre, hablamos del ruego, de la gratitud, de la alabanza, del orar en lenguas, de la diferencia entre el rezo y la oración. Hemos ido pasando por diferentes instancias dentro de este estudio de la oración, que parece tan básico, tan sencillo, cuando damos como por sentado que cuando hablamos de orar todos sabemos de qué estamos hablando. Quizá usted ha escuchado en alguna oportunidad que planteó una situación de necesidad y el consejo fue y ponete a orar o tenés que tener tal cosa en oración. Y a veces si no te explican qué es la oración o no te explican cómo hacerlo y te largan así nomás con la instrucción de que tenés que ir y orar, si no te explican cómo hacerlo es muy difícil. Entonces creo que el aprender. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar así como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos. Y quiere decir que se puede enseñar a orar, se puede aprender a orar. Uno necesita tener una noción, conocimientos básicos acerca de lo que es la oración. Luego, obviamente, la oración será muy personal, la oración tendrá mucho que ver con uno y como hablábamos en la clase anterior, donde hablábamos del orar en lenguas, decíamos que una de las formas de orar es en el espíritu, otra de las formas de orar es con el entendimiento. Y el entendimiento va creciendo, se va ampliando, se va profundizando y eso enriquece el contenido de la oración. Mientras uno más va conociendo a Dios, más va conociendo su palabra, tiene más fundamentos para esa oración, tiene más palabras construidas sobre las escrituras para comunicarse con Dios en oración. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto que pensaba si estaba incluido dentro de lo que era la oración, porque hemos hablado que orar tiene que ver con hablarle a Dios, con pedirle, con agradecerle, y entonces como que esta parte, lo de la declaración de fe y las declaraciones con autoridad, no estaba seguro de si enmarcarlo dentro del concepto de oración. Pero como orar tiene que ver con hablar, de hecho la oratoria es el arte de hablar, entonces sí, porque las declaraciones tienen que ver con hablar, no con confesiones mentales o esfuerzos mentales o imaginaciones que uno tiene en su cabeza, sino que tiene básicamente, necesita la palabra, necesita que la palabra sea dicha, necesita que la palabra sea confesada. Creo que mucho se ha estado enseñando de un tiempo a esta parte acerca del declarar con autoridad, del confesar con autoridad. Esto ha generado también una gran controversia. Usted habrá visto seguramente en las redes sociales o por allí en YouTube un montón de ministros que le parece que es incorrecta la declaración o la confesión de fe con autoridad. ¿Por qué? Porque lo colocan en un lugar completamente fuera del sitio donde uno lo utiliza de manera correcta. Entonces ellos piensan o enseñan que si uno dice confieso o declaro tal cosa, es como si uno estuviera ordenándole a Dios que lo haga. Para nada, porque la declaración o la confesión no es imperativa hacia Dios para que Él lo haga. Hoy vamos a ver, por eso lo aclaraba de entrada en la segunda clase sobre la oración, que la oración hacia Dios es en ruego, no es imperativa, no es exigente, no le ordena cosas. Lo que no significa que no podamos usar un tono imperativo nosotros en lo que podemos enmarcar dentro de las oraciones de guerra espiritual u oraciones de confrontación, donde en el ruego vamos de cara a Dios, de frente a Dios, le miramos a Él en el ruego, pero luego en el momento de la confrontación es como que nos giramos, cambiamos de dirección, cambiamos el objetivo y de allí nos enfocamos en el enemigo y en aquellas cosas que vamos a confrontar. Y entonces sí es donde ya no rogamos, o sea, no le rogamos al enemigo que haga tal cosa. Cuando
vamos a ministrar liberación espiritual a una persona que está afectada por espíritus inmundos, no le rogamos al demonio que se vaya, le ordenamos que se vaya. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Cuando le hablamos al Padre, le rogamos. Cuando confrontamos con el enemigo o con situaciones que el enemigo ha creado o con elementos que el enemigo utiliza, entonces allí no utilizamos el ruego. Allí sí nuestras palabras son imperativas. Hay momentos para rogar y pedir y hay tiempo para hacer declaraciones de fe y de autoridad, en las que nuestra actitud no es de espera, sino de conquista, de avance, de tomar ese territorio o confesar cumplimientos de promesas que Dios ya nos ha dicho, manifestación de bendiciones, establecer acciones, anular y cancelar obras del mal. Recuerde que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, le dijo: yo les he dado todo lo que pise la planta de vuestro pie. Es decir, primero le enumera un territorio, dice desde el gran Éufrates hasta el Tigris, todo ese territorio se los he dado yo según se lo juré a Abraham vuestro padre. Es decir, en el diseño, en la voluntad, en la mente y en el corazón de Dios, Dios les había entregado todo ese territorio, pero ellos solo tendrían lo que tomaran. Pudiendo ser dueños de todo ese territorio, si ellos no avanzaban, tendrían muy poco y no todo aquello que Dios había preparado para ellos. Entonces hay cosas que uno las recibe de Dios en oración, pidiendo, creyendo y esperando, pero hay otras cosas que Dios ya nos ha entregado y que uno avanza en territorio para tomarlas, para hacerlas de uno a esas promesas. De manera tal que Josué, aunque Dios le había dicho que les entregaba todo el territorio, dependía de cuánto él avanzara sobre ese territorio que Dios le había entregado. Por eso Dios le dice: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Si ellos avanzaban 10 kilómetros, serían dueños de esos 10 kilómetros. Pero si ellos avanzaban todo el territorio que Dios les había prometido, eso ya les había sido entregado y solamente tenían que ir y ocuparlo. Un pasaje en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16, cuando los israelitas salen de Egipto hacia el desierto para ir en dirección de la tierra de Canaán, del territorio de Canaán, se encuentran con el mar Rojo enfrente de ellos y la escena del faraón y su ejército detrás de ellos persiguiéndoles, y estaban como encerrados entre el faraón y el mar Rojo. Y allí Moisés comienza a orar a Dios. Y fíjese la respuesta que recibe Moisés de parte del Señor. En el versículo número 14, 13 del capítulo 14, dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto fue lo que dijo Moisés. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Ustedes van a quedarse a esperar, quédense acá y esperen lo que Dios va a hacer. Dios va a pelear y ustedes van a estar tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjese que la actitud primero que estaba Moisés expresándole al pueblo era una actitud pasiva, una actitud de espera. Les dijo: ustedes esperen, observen y vean la salvación que Dios hoy va a hacer con ustedes. Pero Dios les dice: no tienen que quedarse ahí a esperar. Diles que avancen. Entonces le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Es decir, que la idea de Dios no era quedarse allí al lado del mar Rojo a esperar a ver qué es lo que Dios hacía, sino era cruzar a través del mar Rojo que iba a ser abierto cuando Moisés tocara el agua con su vara. ¿Por qué clamas a mí? Abre el mar. Eso fue lo que Dios le dijo. Hay momentos donde uno pide, pero hay momentos donde uno tiene que tocar el agua con la autoridad recibida de Dios para que se abra y uno pueda cruzar en seco. Hay veces entonces que uno hay cosas que no las va a recibir pidiendo, porque en ocasiones es como que hay un tour, como que la persona le hace un recorrido turístico
mostrándole al Señor los distintos problemas y dificultades que tienes. Esa oración en la que dice, mira Señor que pasa esto, mira mi salud, mira mi familia, mira mi trabajo, mira, y como que le va haciendo un recorrido a Dios para que Dios vaya mirando cosas que Él ya vio. Hay momentos donde usted no tiene que hacer ese recorrido turístico de oración, sino que usted tiene que confrontar esas cosas para que muchas de esas cosas cambien. No todas las cosas cambian pidiendo que Dios las cambie. Hay cosas que uno las debe confrontar y debe ser determinante y muy firme en eso. Como en este caso, Moisés oró y le dijo al pueblo, esperen porque no hay que hacer nada, quedémonos acá, Dios va a obrar en nuestro favor. Y Dios le dice, no Moisés, ustedes tienen que caminar y vos tenés que tocar con tu vara el agua. Es decir, ustedes van a hacer algo. Ustedes tienen que moverse, ustedes tienen que marchar, ustedes tienen que avanzar. Es cuando uno sale de la actitud pasiva de la espera y pasa a la actitud activa de la conquista. A veces las declaraciones de fe van acompañadas de acciones simbólicas o acciones proféticas, o como se le puede decir, actos proféticos. Este es otro tema bastante controversial. Mucha gente, ministros de Dios, están en contra de este tipo de acciones de fe porque consideran que es como hechicería. ¿Y cuál es el problema de esto? El peligro de atribuirle al diablo cosas que son de Dios. Y lo otro es darle demasiado crédito a los brujos, es decir, darle como que ellos inventaron todo el asunto y nosotros andamos copiándolos a ellos. Es absolutamente al revés, completamente al revés. Y mire esta escena que aparece aquí en la Biblia, el segundo libro de Reyes, capítulo número 13, donde Eliseo va y habla con el rey de Israel, y Eliseo le dice al rey de Israel, toma un arco y unas saetas. Tomó el rey entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando el rey la abrió, Eliseo dijo, tira. Y tirando en la flecha, dijo Eliseo. En el momento que la flecha sale, hay una palabra que dice Eliseo. Y Eliseo dice estas palabras, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esta era la promesa, esta fue la palabra profética que él recibió. Los vas a destruir, los vas a consumir, no va a quedar nada de ellos. Y le volvió a decir, ahora toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. El rey la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cómo es esto? Mire qué interesante que es esta palabra. Según la palabra profética que dijo Eliseo, el rey de Israel tenía que exterminar al enemigo. Pero la acción que llevó después de la palabra profética, la acción que llevó adelante el rey, condicionó la victoria, y ya no fue total sino parcial. Es decir, no depende solo de qué palabra profética te hayan dicho o de qué declaración de fe estés haciendo, si tu acción no está dispuesta a ir hasta el final, si vas a detenerte en la mitad. Le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, pero solamente golpeaste 3. Es decir, usted puede hablar y declarar cosas, un montón de cosas grandes, pero si sus acciones lo llevan solo hasta la mitad de camino, no es lo que usted declaró lo que va a tener, es lo que usted hizo lo que va a tener efecto. Fíjese que aunque la palabra del profeta Eliseo fue, herirás en Afec al enemigo hasta consumirlos, la palabra hasta consumirlos, derrota total sobre el enemigo, una victoria total sobre el enemigo, no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió esa palabra profética que él recibió? No se cumplió porque la acción que debía acompañar esa palabra profética no avanzó hasta el mismo punto donde la palabra había llegado. Bien, la palabra entonces, la declaración de fe acompañada con una acción que vaya hasta los mismos límites que la palabra que uno declaró. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios
y no en las estrategias que usamos, ni en las confesiones que nosotros hagamos, ni en las declaraciones que hagamos. Esa es la diferencia entre la fe y la sugestión personal. A muchos les suena rara la confesión de fe cuando uno dice creo tal cosa o declaro tal cosa o confieso tal cosa u ordeno que tal cosa se haga, porque dice eso es lo mismo que hacen los brujos, porque ellos también tienen esa sugestión mental y declaran y confiesan cosas. ¿No? La diferencia entre la sugestión es que la sugestión tiene fe en la declaración, tiene fe en las palabras que está diciendo. La fe nuestra, cuando declaramos, no estamos teniendo fe en lo que estamos diciendo, estamos teniendo fe en el poder de Dios respaldando lo que estamos diciendo. El enfoque es completamente diferente. Si usted escucha a una persona que está involucrada en la metafísica y en la nueva era y en la confesión positiva y en la autosugestión mental, posiblemente diga palabras muy parecidas a las nuestras. Y usted verá que ellos se levantan y comienzan su día diciendo hoy va a ser un día bueno para mí, hoy es un día maravilloso, hoy se me abren puertas que estaban cerradas, hoy voy a tener victoria sobre lo que me proponga, hoy voy a alcanzar todo aquello que sean mis metas. Y usted lo escucha hablar y usted dice, wow, qué fe que tiene. No, pero la fe que tiene, la tiene en lo que está diciendo, es decir, cree que se va a cumplir solo porque lo está diciendo. En cambio, quienes creemos en Dios, creemos que se va a cumplir no porque lo estamos diciendo, sino porque Dios lo habló antes y nosotros solo repetimos lo que ya Dios dijo. Entonces ya no es nuestra palabra, es la palabra de Dios puesta en nuestra boca. Y es allí donde tiene poder, porque nuestras palabras no son las que tienen poder, es la palabra de Dios la que tiene poder. Y cuando las tomamos y las decimos, ese mismo poder de la palabra de Dios solamente la estamos declarando nosotros y se está cumpliendo. El Salmo 44, versículo 4 al 8, dice, tú, oh Dios, mi rey, manda salvación a Jacob. Y escuche lo que dice, por medio de ti, sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Mire qué interesante esto. Ellos usaban los arcos y usaban la espada, pero nunca su confianza estuvo en el arco ni la espada. Siempre la confianza estuvo en el nombre de Dios y en el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros declaramos en fe, no lo hacemos poniendo la fe en lo que decimos, sino en quien creemos. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Las palabras esas se cumplen cuando nacen de la fe en Dios. ¿Se acuerda el pasaje ese de la mujer que tocó el manto de Jesús y quedó sana de una enfermedad de flujo de sangre que sufría hacía ya 12 años? Bueno, la Biblia dice que ella iba diciendo por el camino, iba hablando por el camino, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Fue exactamente lo que ocurrió. Ahora, ¿ocurrió porque ella lo dijo, porque tenía poder lo que dijo? No, ocurrió porque la fe de ella no estaba en lo que estaba diciendo, la fe de ella estaba en aquel de quien tocaría el borde de su manto, porque ella pudo haber dicho lo mismo y haber dicho, si tan solamente toco el árbol de la esquina seré sana. Hubiera seguido igual agarrando un árbol y haciendo el ridículo en la esquina sin recibir nada. Es decir, no es lo que ella dijo, sino el enfoque y basada la fe en quién lo dijo, porque ella pudo haber dicho eso mismo, si tan solamente tocare el uniforme del soldado seré sana, si tocare el escudo del soldado seré sana, si tocare la sandalia del centurión seré sana. No, pero ella estaba hablando del único que podía hacer realidad la confesión que ella estaba diciendo. Así es que ella no se sanó por lo que dijo, sino que se sanó porque lo que dijo era acerca de alguien que tenía el poder para hacerlo. Es interesante no perder de vista esto, por eso la Biblia dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. No confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. ¿Qué estamos diciendo acá? No voy a confiar en mi confesión, no voy a confiar en mi declaración, no voy a confiar en lo que yo dije, sino que en tu nombre lo haré.
en tu nombre, como Pedro cuando pescó aquel día que dijo, toda la noche he estado trabajando, no he agarrado nada, pero en tu palabra echaré la red. Fíjese por qué le funcionó. No le funcionó por la fe en la fe, le funcionó por la fe en la palabra de Jesús. Si cualquier otro le hubiera dicho a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes a la derecha, no hubiera pasado nada. Pero como lo dijo Jesús, entonces funcionó. No funcionó solo porque Pedro lo hizo, funcionó porque Pedro lo hizo creyendo en lo que Jesús había dicho. Esa es la diferencia entre la sugestión mental de la confesión positiva y la declaración de fe basada en una promesa de Dios. Es completamente diferente. Por eso no funciona decirle a cualquier vecino que ni siquiera conoce al Señor, que ni siquiera ha nacido de nuevo, que no está convertido. No sirve hacer lo que declare cosas de fe, que usted le diga, no, usted diga que va a estar bien y va a ver que va a estar bien. No, le está haciendo perder el tiempo a esa gente, porque solo funciona la confesión cuando tiene un fundamento real sobre el que apoyarse. Y ese fundamento no es la confesión por sí sola, sino la palabra del poder de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, habla de la palabra del poder de Dios. Dice que todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Muchas veces escuchamos hablar del poder de la palabra, pero la palabra de Dios no tiene poder en sí misma si no fuera la palabra de Él. El poder de la palabra de Dios radica en el poder del Dios de esa palabra. Es decir, que esas mismas cosas dichas por cualquier otro no tendrían poder. Pero Dios tiene el poder para decir lo que dice, Dios tiene la autoridad para decir lo que dice, porque Él tiene la capacidad de cumplir lo que Él dice que va a hacer. Ahí está entonces, ahí donde radica la diferencia. No es solo el poder de su palabra, es la palabra de su poder. Tiene poder para decir lo que dice. Tiene el poder para decir lo que dice, tiene la autoridad para decir lo que dice, y entonces usted se sujeta a la autoridad que está detrás de esa palabra. Si usted va conduciendo su vehículo por la calle y el diariero de la esquina le hace seña para que usted se detenga, usted decide si se quiere detener o no, porque el kiosquero no tiene autoridad para detener los vehículos y para parar el tránsito. Pero si hay una persona uniformada que representa a la policía de tránsito o a la gendarmería y le hace seña, usted se tiene que detener. Allí no es una opción me detengo o no, usted tiene que detenerse. Ahora, si se trata de un ser humano igual que el kiosquero, ¿por qué es que usted se detiene? Porque el kiosquero no tiene autoridad para detenerlo, pero el gendarme sí. Entonces, cuando habla la Biblia de la palabra de su poder, es que quien lo dice puede sostener lo que dice porque tiene el poder para hacerlo. Ahí es donde está basada entonces nuestra fe en la confesión. Si no, lo demás es una locura, es sugestión, es andar repitiendo o tirando frases positivas por la vida y ninguna de ellas se cumplirá. Necesitamos, como dice el salmista, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No confiaré en mi confesión, sino que voy a confesar confiando en Dios. Ahí está la diferencia. No es que las cosas suceden si las confieso y las crees con todo tu corazón se te va a cumplir. No, no es esa cosa fantasiosa de las películas de Disney. No, se cumple no porque lo digo, no porque lo estoy hablando, sino porque lo estoy hablando basado y fundamentado en una promesa de Dios. Y entonces esas palabras mías ya están sustentadas por un poder superior al mío. No voy a confiar en mi escudo ni mi espada me va a salvar. Dios va a usar mi escudo, me va a dar victoria con mi espada, pero no es ni la espada ni es el escudo. Bien, toda declaración de fe y autoridad entonces debe estar aferrada, fundada y establecida sobre una palabra de Dios. Somos armas en las manos de Dios. Mire lo que dice Isaías 49, versículo 1 al 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Mire lo que dice, puso mi boca como espada aguda y me convirtió a mí en una flecha y me guardó en su depósito de armas. Entonces Dios me toma de allí,
Me coloca en su arco y me dispara y soy un arma en las manos de Dios. Es poderoso eso. Isaías 49, 1 y 2. Declaraciones de autoprotección basadas en ¿qué? En promesas de Dios. El Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Otro salmo dice, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esas declaraciones de protección de Dios, Dios es escudo alrededor de mí, Dios es el que levanta mi cabeza, Dios es el que me pone sobre una roca bien alta, Dios es un muro de fuego alrededor de mí. Ahora, ¿por qué es que esas declaraciones de fe las podemos hacer y por qué es que funcionan? Porque no son ocurrencias nuestras, son revelaciones en la palabra de cómo es que Dios nos protege. Solo estoy repitiendo lo que Dios me dijo que Él haría y estoy confiando en eso que Dios dijo que Él haría. Éxodo 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Quién puede creer que se puede sacar agua de un monte, de unas piedras, solamente hablándoles? Ahora, fue una idea de Moisés, se le ocurrió a Moisés, voy a hablar de esta piedra para que dé agua, ¿no? Fue una directiva. Entonces, cuando Moisés habló, esas palabras estaban respaldadas por Dios y él le habló a la peña para que la peña brotara agua. Viendo, mira este pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, versículos 19 al 21, nos relata la historia de la higuera que se secó. Y acá vamos a ver la diferencia entre la confesión, la declaración con autoridad y la oración. Hay cosas que no las pedía Jesús, las ordenaba, las hablaba, no las pedía. De hecho, en la Biblia no encontramos a Jesús orando por los enfermos, lo encontramos sanándolos, poniendo las manos sobre ellos, o ellos lo tocaban a él, o él le decía, conforme a tu fe te sea hecho, o él decía la palabra y allá en la casa donde estaban quedaban sanos. Pero no vemos a Jesús orando y pidiendo por los enfermos, los vemos sanándolos. En Mateo 21, 19 al 21 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora, otro de los evangelios dice que Jesús fue a buscar higos en una época en que no habían higos. Siendo él el creador, era obvio que sabía que no era temporada de higos. Es como si yo voy ahora en pleno mes de septiembre a la viña a buscar uva. Es obvio que no voy a encontrar, se acabó, se terminó, no es época de uvas. O voy a buscar duraznos, no es época de duraznos, no es época de esas frutas ahora. Entonces la idea de Jesús no era comer higos, la idea de Jesús era enseñarles a ellos una lección. Entonces usó esa higuera de elemento de enseñanza, de ilustración. Tomó esa higuera como un objeto de ilustración. E hizo, estoy seguro que lo dijo bien, en voz bien alta para que ellos escucharan, le habrá hablado fuerte a la higuera, le habrá dicho, nunca más vas a dar fruto. Ellos miraron. Cuenta la Biblia que al otro día pasaron de vuelta por allí. A propósito, pasaron de nuevo por allí para que ellos vieran la higuera de nuevo. Y cuando la vieron que estaba seca y entonces le dijeron, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, y acá está, eso es lo que él esperaba, la pregunta de los discípulos.
atrajo la atención sobre esa higuera, le habló a la higuera. Fíjese que él no se puso a orar para que la higuera se seque. No levantó su mano y no dijo, Padre, te pido que seques esta higuera. No, le habló a la higuera y le dijo que nunca más iba a dar frutos. La higuera se secó. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. ¿Qué es lo que les está diciendo? Cuando dice no solo harán esto de la higuera, les está diciendo ustedes también pueden secar higueras. Les está diciendo ustedes también le pueden hablar a la higuera para que se seque. Es decir, que cuando usted le están diciendo no hay que confesar, no hay que declarar, solamente hay que orar y pedir y decir si es tu voluntad. Todas las oraciones tienen que terminar con si es tu voluntad. No, Jesús no oró para que la higuera se seque. No dijo, Padre, si es tu voluntad que se seque esta higuera. Le habló a la higuera. ¿Por qué? Porque esa confesión, esa declaración de fe no está dirigida al Padre, está dirigida hacia los elementos, hacia las circunstancias. No es una oración, es una orden. Entonces sí puedes usar el tono imperativo. Ahora, si fueras a orar para que se seque la higuera, entonces tendrías que decir, Padre, te ruego que seques la higuera. Pero ahora estás confrontando directamente con la higuera. No estás pidiendo a Dios que la seque. Estás confrontando a la higuera y le estás ordenando que se seque. Es diferente. Entonces sí usas un tono imperativo. Y le dijo, no solo harán esto de la higuera. O sea, ustedes también pueden hacerlo de la higuera. Jesús no les dijo, no, esto lo hago yo nada más porque soy el Hijo de Dios, olvídense, ustedes ni se les ocurra hacer una cosa así. No, les dijo, no solo van a poder hacer esto mismo, sino que si a este monte le dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y después le dice, y todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjese que hay cosas que dice, si ustedes lo ordenan, será hecho. Y además, lo que pidan orando lo recibirán. Una cosa es lo que recibimos y otra cosa es lo que hacemos. Cuando rogamos, recibimos. Cuando declaramos, hacemos. Ahí está la diferencia. Él le dijo, no solo podrán hacer esto, y después conecta con una enseñanza sobre la oración, para que veamos que son dos cosas diferentes. Lo que pedimos en oración creyendo, lo recibimos. Pero lo de la higuera no es algo que ellos recibieron. Lo de trasladar un monte no es algo que iban a recibir. Es algo que ellos iban a hacer. Entonces cuando rogamos, esperamos recibir. Pero cuando declaramos, estamos haciendo que las cosas sucedan. No estamos esperando recibir eso. Lo estamos generando a través de lo que decimos. Los discípulos fueron instruidos por el Señor acerca del poder de la declaración con fe. Están muy equivocados los que piensan que esto es brujería. Jesús no les estaría enseñando brujería a sus discípulos. Es decir, que cuando está enseñando declaración de fe, lo que está enseñando es un principio de Dios, del reino de Dios. En Marcos capítulo 4, verso 37 a 39, fíjese otra situación. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él no oró para que el Padre detuviera el viento. Le habló al viento para que se detenga. Le habló a la tempestad para que se detenga. Entonces, no siempre hay que pedir las cosas. Hay situaciones en las que uno debe hablarle a las circunstancias para que cambien, para que se modifiquen, para que se interrumpa. Hay tempestades, hay tormentas, hay vientos fuertes, hay cosas que vienen a poner en peligro tu vida. Los discípulos, ¿qué hicieron? Fueron a despertarlo a Jesús. Y él les dijo, hombres de poca fe. ¿Qué esperaba Jesús? Él ya les había enseñado lo de la higuera. Era un momento perfecto para usar eso contra el viento, para usar eso contra la tempestad. Es decir, no les dijo el Señor a los discípulos,
Ustedes pidan al Padre que se calme la tempestad y digan, si es tu voluntad, Señor, que se calme la tempestad. No, tampoco Él pidió que la tempestad se calmara, tampoco le pidió al Padre que calmara el viento. Él confrontó el viento y le ordenó que se detenga y el viento le obedeció. Entonces no siempre vas a tener que tomar un tiempo para pedir solamente y pedir, sino que a veces vas a tener que ponerte firme en una posición de autoridad y hablarle a las cosas para que sucedan o dejen de suceder, ordenándoles en tono imperativo, firme y con autoridad. Yo les ponía el ejemplo cuando ministramos liberación a una persona, no le rogamos al demonio que se vaya si es su voluntad, no, le ordenamos que se vaya. Lo emplazamos a irse en el momento. Ni siquiera le permitimos que decida si se va o no. Le ordenamos que se vaya. Entonces así confrontamos las circunstancias adversas y las tempestades y los vientos y toda fuerza y obra del enemigo que viene en contra de tu vida. La confrontás contra todo lo que se levante en contra de tu casa. Lo confrontás. Si has llegado a un punto ya donde ya no sabes cómo pedir para que las cosas cambien, ya no sabes cómo pedir, cómo rogar para que las cosas cambien, quizás es el momento donde ya tenés que dejar de rogar y tenés que pararte ahí y comenzar a ordenarle a las cosas que se detengan, comenzar a ordenarse a las circunstancias que se modifiquen, comenzar a dar órdenes con autoridad en el mundo espiritual, no a Dios no le damos órdenes, a las situaciones le damos órdenes en el nombre de Jesús. Jeremías 51:20, Dios dice, martillo me sois y armas de guerra. Dios golpea con nosotros porque somos un martillo. Somos el martillo de Dios. Dios quebranta a través de nosotros. Dios rompe a través de nosotros. Y armas de guerra. Y mire lo que dice. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Mire lo que está diciendo Dios. Dios va a usarnos a nosotros como sus armas, para que confrontemos, para que modifiquemos, para que rompamos. Dios le dijo a Jeremías, capítulo 1, verso 9 y 10, extendió, dice Jehová, su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto tira por tierra la neoteología evangélica de alguna gente sin fe que dice, no, nosotros no somos nadie para ordenar, nosotros no somos nadie para destruir ni para arrancar, nosotros solamente oramos y le pedimos y si es su voluntad el Señor lo va a hacer. No, Dios le dijo a Jeremías, vos vas a destruir, vos vas a derribar, vos vas a arruinar, vos vas a edificar y vas a plantar, porque yo he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto por encima de eso para que lo cambies. Así que esto echa por tierra la teología atea, esa neoteología atea de un gran sector de la iglesia evangélica que confronta este tipo de enseñanzas y que te mata y te roba la fe. Cantidades de institutos y de seminarios bíblicos están sacando ateos de sus aulas, están mandando al campo de batalla ateos, pastores sin fe, evangelistas sin fe, maestros sin fe, predicadores sin fe, teólogos que van a matarle la fe a la gente en lugar de revelar lo que la palabra realmente dice. No, Dios le dijo a Jeremías, yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para arrancar y para destruir. No, nosotros no somos nadie para hacer eso. Eso lo hace el Señor si es su voluntad. No, para arrancar y para destruir. Para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces esa declaración es imperativa, implica dar órdenes con autoridad. No son dirigidas al Padre, obviamente, porque no le estamos pidiendo a Él que lo haga, estamos usando la autoridad que nos dio para ejecutarlas.
sino a circunstancias, objetos, elementos, espíritus del mal y todo lo que sea necesario ordenar, interrumpir, acelerar o modificar. Al hacer guerra espiritual o ministrar liberación, no usamos el ruego a Dios, sino la declaración imperativa para ordenar. Como el policía de tránsito que sale a controlar el tránsito, no está consultando todo el tiempo a su jefe, ¿qué hago? Acá se acaba de cruzar uno el semáforo en rojo, jefe, ¿qué hago? ¿Lo paro o no lo paro? Él ya sabe que si cruzó en rojo lo tiene que parar. Ya sabe lo que tiene que hacer, tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando como hijos de Dios nosotros hemos creído que Dios nos ha dado esa autoridad, entonces la usamos y confrontamos y declaramos lo que creemos que Dios ya determinó. Como cuando David enfrentó a Goliat. No vemos que David hubiera dicho, Padre, entrégalo Dios en mi mano. No. Le dijo a Goliat, hoy Dios te entregará en mi mano y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu cuerpo a las bestias del campo. Es decir, que le dijo, vas a hacer comida de buitres, vas a hacer comida de chacales. ¿Por qué? Porque ya Dios te entregó en mi mano. Le declaró con autoridad al enemigo. Contra el enemigo confrontamos y ordenamos con autoridad. Somos la legalidad de Dios en la tierra por el Evangelio, dice Romanos 1:18, del 16 en adelante. Por el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces la iglesia no puede estar en esa situación ambigua y pasiva y temerosa, y nosotros no somos nadie para esto, y no somos nadie para juzgar, y no somos nadie para corregir, y no somos nadie para decirle a la gente lo que está mal, y nosotros no somos nadie para criticar a nada, nosotros no somos nadie para decir si lo que hace el gobierno está bien o está mal, nosotros no somos nadie para oponernos al aborto, nosotros no somos nadie, y el no somos nadie ha ido arrinconando una iglesia cobarde que no se ha animado a hacer lo que debe ser y aquello para lo que Dios la puso. Cuando la iglesia cobarde se arrincona, es una vergüenza porque según Dios, la iglesia está sentada juntamente en los lugares celestiales con Cristo, unida a la cabeza de la iglesia que es Cristo, y debajo de nuestros pies ha sometido el Señor todo principado y toda potestad y todo dominio y todo gobernador de las tinieblas y toda fuerza del enemigo. Todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. No podemos ser la iglesia arrinconada de nosotros, no somos nadie para. Entonces, ¿para qué estamos? Somos una religión que le habla cosas bonitas a la gente, la religión que tiene miedo de ofender a la gente, la religión que tiene miedo de decir lo que piensa, la religión que tiene miedo de manifestarse, que tiene miedo de creer, que tiene miedo de que lo vean lo que cree, que tiene miedo de que lo vean con una Biblia. Esa iglesia no sirve para nada, esa iglesia no sirve. Eso es una sal que perdió el sabor y Jesús dice que si la sal pierde el sabor solamente sirve para que la pisoteen. Si nosotros renunciamos a la autoridad que Dios nos ha dado, somos candidatos a que nos pasen por encima, a que nos pisoteen, sin peso, sin autoridad, sin ocupar un lugar, para nada. Nunca materia de consulta, a nadie le importa lo que la iglesia cree o deja de creer, lo que la iglesia piense, opine o decida. Es como ciudadano de segunda o de tercera, el descarte, la gente que está ahí porque fracasó en todo y bueno, cayó en una iglesia a ver si ahí se siente mejor. Ese es el concepto que van a terminar teniendo de nosotros, y es que ya no lo están teniendo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de predicadores y de maestros enseñando ateísmo dentro de las iglesias, usando la Biblia para desmentirla, enseñando que ya no hay milagros, enseñando que ya los dones no están operativos, enseñando que nosotros no somos nadie para esto, enseñando que la confesión y la declaración de fe es hechicería, enseñando que los actos proféticos son brujería, enseñando que todo es falso, todo es herejía, todo es apostasía. No te dejan nada para creer. No te dejan nada para creer. Yo no sé si esos seminarios, esos institutos enseñan con la Biblia o con la guía telefónica, porque lo que menos están enseñando es palabra. Con lo que menos sale el ministro de allí es con una palabra fuerte para cambiar y determinar sobre las cosas espirituales.
Entonces, hermanos queridos, necesitamos recuperar la fe en la revelación de la palabra. La fe en la revelación en la palabra. Hoy alguien decía, nosotros no somos nadie para bendecir. Eso es apostasía. El único que puede bendecir es Dios. Nosotros no somos nadie para bendecir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no somos nadie para bendecir? Si hasta nuestros enemigos los podemos bendecir. Hasta a los que nos maldicen los podemos bendecir. ¿Cómo que no somos nadie para bendecir? No le podemos decir a nadie, te bendigo, porque el único que bendice es Dios. Si digo te bendigo, es una apostasía. ¿De dónde sacaste esa teología ridícula? No de la Biblia, porque en la Biblia dice que sí podemos bendecir. Isaac puso sus manos sobre Jacob y lo bendijo. Jacob puso sus manos sobre los hijos de José y los bendijo. Jacob bendijo a todos sus hijos, los bendijo. Nunca dijo no soy nadie para bendecir. Pedro y Juan, cuando se encontraron con el paralítico que estaba a la puerta del templo, le dijo, lo que tengo te doy. No le dijo, nosotros no somos nadie para sanarte. No somos nadie para sanarte. Dios es el único, si está en su voluntad, Él te va a sanar. Nosotros no somos nadie no tenemos nada para darte. No, le dijeron, lo que tengo te doy. Y le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate. Levántate. No le oraron. No le oraron. Pablo dice que encontró a un hombre cojo también y le dijo, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo que se levantara y caminara. Jesús no oró por el paralítico que estaba tirado al lado del estanque de Betesda. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando hay miedo del fracaso, cuando estamos con más certeza de que no va a pasar nada, que de que va a haber un milagro, entonces nos quitamos de encima la responsabilidad. Y entonces creo que decimos, bueno, si es su voluntad, Él lo va a hacer. Porque ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos y entonces decimos, bueno, ahí depende solo del Señor. No, Pedro y Juan le dijeron, lo que tengo, te doy. Claro que para decirle a alguien lo que tengo, te doy, tengo que saber qué es lo que tengo. ¿Y qué dijo Jesús que tendríamos? Dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Claro que puede que a mucha gente le atemorice la palabra poder del Espíritu Santo. No, porque no confían en el poder del Espíritu Santo. No, tenés que prepararte bien y tenés que saber cómo llegarle a la gente y tenés que ganarle a la gente con simpatía. Entonces, si vos querés ganar a uno que está tatuado, te tenés que llenar de tatuajes para que te vea que sos igual que él. Así vamos a terminar, hermano, con evangelistas travestis para ganar travestis. Confiando en la estrategia humana de que si no nos ven tan diferentes, si ven que somos iguales, que nosotros los evangélicos también somos divertidos, que nosotros somos igual que ellos, entonces los vamos a ganar. ¿Y dónde está la fe entonces? ¿Dónde está la confianza? ¿En tu imagen? ¿Dónde está la confianza en tu éxito en el Evangelio? En que te rompiste los pantalones para que te vean que también usas los pantalones rotos, en que te llenaste de tatuajes para que vean que soy igual que ellos, te llenaste la cara de piercing para que no te vean tan diferente. Esa es tu estrategia. Ese es el poder de tu Evangelio, tu imagen. El mostrar que no sos tan distinto. O el poder de tu Evangelio es el verdadero poder que es el del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Necesitamos ese poder para ser testigos, porque la gente no va a creer solamente en las palabras. Por eso Jesús les dio señales a los discípulos. Autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la Biblia dice que ellos iban predicando y el Señor iba respaldando la palabra de ellos con las señales y con los milagros que hacía.
Pero si tenemos tanto predicador hablando en contra de la autoridad, en contra del poder del Espíritu Santo, en contra de la manifestación de los milagros, en contra de la liberación, en contra de la verdadera función de la iglesia, ahogando la fe de los nuevos ministerios, disparándole a los que están creyendo en Dios por algo sobrenatural. Hasta la palabra sobrenatural la están atacando. Dice, sobrenatural es de hechicería, de brujería. La Biblia no dice la palabra sobrenatural. No, si es renatural andar caminando por arriba del agua como lo hacía Pedro. Es natural, lo hacía todos los días. Sobrenatural quiere decir que no es natural, que no responde a leyes de la naturaleza, a leyes físicas. Pero ya le atribuyeron esa palabra a los brujos. Así que no podés usar la palabra sobrenatural porque esa es de los brujos. En esa pavada. ¿Por qué hablo con este énfasis acerca de esto? Usted dice, pastor, ¿está enseñando o está retando? ¿Por qué? Porque cuando uno entiende el daño que se le hace a la iglesia, matándole la fe, arrinconándola cobarde, que no podemos hacer nada, no tenemos autoridad para nada, no, nosotros no somos nada, no somos nada, no somos nada, no tenemos nada para dar, no me mire a mí, mire al Señor, no, yo no le puedo dar nada. Lo que tengo te doy, dijo Pedro. Lo que tengo te doy. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo no vine a ustedes a convencerlo con palabras persuasivas y palabras bonitas, vine con poder del Espíritu Santo. Qué arrogante, qué engreído. ¿Quién se cree este Pablo que es? ¿Quién se cree que es lo que es? Ni más ni menos. Él mismo dijo en Romanos 12:2, ninguno tenga, Romanos 12:3, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, pero tampoco el complejo de inferioridad. O sea, ni la arrogancia ni el complejo de inferioridad. Ni el creerte Dios, ni andar arrinconado como un cobarde. El concepto justo. La iglesia que deja el nombre de Dios en alto. Vamos a cerrar. Puede ver este video más de una vez. Eso es lo bueno de tenerlo cargado en las redes, que lo puede ver una y otra y otra y otra vez. Si algo no le quedó claro, lo mira de nuevo, lo escucha de nuevo, lo repasa. Mire los versículos que le compartí. Miren los versículos que le compartí. Vamos a declarar, quizá usted necesita confrontar situaciones dentro de su vida, dentro de su casa, dentro del trabajo. Quizá trabaja en un ambiente hostil, en un ambiente negativo, denso todo el tiempo. Es su cuesta arriba tener que ir a trabajar a ese lugar. Bien, pero usted puede trabajar en su autoridad y declarar para vencer ese ambiente y cambiarlo. Y ordenar que todo espíritu inmundo que se mueve en ese lugar de trabajo se sujete a la autoridad que Dios le ha dado a usted. Y entrar con pie firme a ese territorio. Y tomar ese territorio en el nombre del Señor. Quizá tiene alguien en su familia con problemas de adicción. Ella no sabe cómo rogar al Señor para que lo libere. Bueno, confronte la droga. Confronte ese espíritu inmundo de adicción. Párese y háblele. O espíritus de actitudes de rebeldía. Y se ha encontrado con esas actitudes de rebeldía. Y dice, ya no sé cómo orar, pastor, ya no sé cómo pedirle al Señor que cambie a mi hijo, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa, o que cambie a alguien de la familia. No sé cómo pedirle al Señor que lo cambie. Bueno, usted parece firme allí y comience a confrontar las influencias espirituales que están afectando a esas personas. El apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted ha estado pidiendo que Dios cambie carne y sangre, pero lo que usted tiene que hacer es confrontar lo que afecta esa carne y sangre. Lo que está detrás. Lo que está empujando de atrás esas actitudes. Y allí no rogamos. Allí ordenamos. Que si estás luchando con una enfermedad y has rogado, Señor, sáname. Te ruego que me sanes, te ruego que pongas tu mano sobre mí. Pero ¿y si usted se levanta allí, confronta y le habla a esa enfermedad con la seguridad de que esa enfermedad le escucha y que usted puede ordenarle que se vaya, que usted puede ordenarle que salga de su cuerpo, que se desprenda de donde se pegó, que abandone esa parte del cuerpo donde se asentó?
usted puede hacerlo. Con autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué clamas a mí, Moisés?, le dijo Dios. Dile al pueblo que marche y toca el agua con la vara. Hay momentos donde tenés que tocar con tu vara, con la vara de la autoridad. Así que ahora vamos a hacerlo. Póngase firme allí donde usted está. No vamos a rogar todo el tiempo. Vamos a comenzar rogando, pero luego nos vamos a dar vuelta. Vamos a confrontar lo adverso. Y lo vamos a confrontar con toda la fuerza y con toda la autoridad. No necesita gritar. La autoridad no está en el grito, sino en la convicción y en la fuerza con la que usted lo haga. Piense en qué cosas usted necesita que cambien, que se detengan, que se sequen como la higuera, que se trasladen como el monte, que se frenen como la tempestad. ¿Qué cosas necesita arruinar, derribar y destruir? ¿Y qué cosas necesita edificar y necesita plantar? Porque Dios le dijo a Jeremías que lo había puesto sobre naciones y sobre reinos. Pero si usted es la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a usted y a mí es mayor que la que tuvo Jeremías. Porque a Jeremías Dios lo puso sobre naciones y sobre reinos. A nosotros el Señor nos ha puesto sobre principados y sobre potestades y sobre todo nombre que se nombra en el mundo espiritual. Eso es más que naciones y reinos. Eso incluye todo un universo espiritual, sujeto bajo los pies de la iglesia de Jesucristo. Comenzamos rogando, seguimos declarando y, como le digo siempre, aunque este video se termine, usted siga allí donde está, confrontando y haciendo guerra espiritual. Padre precioso Dios, te damos gracias, Señor. Tu palabra nos revela armas, tu palabra nos revela estrategias, nos muestra los tesoros escondidos que están allí, armas, un arsenal espiritual para tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por ello. Calzamos en nuestras manos esas armas tuyas, porque eres Dios el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, y nos capacitas y nos has puesto sobre todo principado y sobre toda potestad, Señor. No los confrontamos de frente, los confrontamos desde arriba, porque están debajo de nuestros pies, porque somos tu iglesia. Somos la iglesia de Cristo, estamos conectados a la cabeza que es Cristo y sentados juntamente con nuestro Señor en los lugares celestiales. Desde allí es que confrontamos, Señor. No lo hacemos desde una situación humana en la carne y en la tierra. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesucristo, Dios eterno, gracias por darnos esa autoridad. Y ahora nos volvemos, Señor, con la autoridad tuya y en tu nombre. No confiamos en nuestro escudo ni nos apoyamos en nuestra espada, pero en tu nombre tenemos victoria, Señor. Así que nos volvemos contra toda obra del enemigo en el nombre de Jesús y confrontamos ahora con autoridad. Ordenamos que todo espíritu inmundo de opresión en los hogares, de violencia, de rebelión, todo espíritu inmundo de rebelión, de anarquía, de violencia, de agresión, de falta de respeto, de intolerancia, todo espíritu violento, todo espíritu de muerte, de miseria, de escasez, de hambre, de división, de destrucción, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, lo confrontamos ahora. Lo confrontamos, ponemos nuestros pies encima y les ordenamos salir de la casa en el nombre de Jesús. Ordenamos su salida inmediata del hogar, que suelten las mentes que han tomado, que se desarraiguen de los corazones donde se han enquistado, que suelten esa voluntad que han estado controlando en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo
espíritu inmundo de adicción se desarraiga ahora mismo de esa parte del cerebro donde se instaló para generar el deseo y el hábito del consumo. Te desarraigamos de allí en el nombre de Jesucristo. Le hablamos ahora a toda influencia contraria, a toda influencia del mal, para que se detenga, se frene ahora en el nombre de Jesús. Le hablamos a la enfermedad, a todas las enfermedades. Por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y el Señor Jesucristo cargó en él todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Declaramos la ilegalidad de cada enfermedad en nuestros cuerpos, en cada órgano, en cada hueso, en cada músculo, nervio y tendón, en todo nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo, desde la piel hasta lo más interno de nosotros. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad por las llagas de Cristo y le ordenamos a toda enfermedad, tenga el nombre que tenga, salir de los cuerpos ahora mismo. Rompemos esa atadura del diablo en el nombre de Jesús y te ordenamos con autoridad, te desconocemos el derecho legal de estar allí. Soltá ahora, despegate ahora, desprendete ahora. Sé que estás escuchando. Salí ahora mismo de ese cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo confrontamos toda obra del enemigo. Declaramos el cese de toda actividad del mal en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el lugar del trabajo. En el nombre de Jesús, todo ambiente hostil se sujeta ahora. Todo espíritu inmundo que predispone a la gente en contra de nosotros, que nos levanta enemigos, en el nombre de Jesús, quebrantamos ese poder ahora. Todo espíritu inmundo que genera el rechazo de los demás hacia nosotros, lo cesamos ahora en el nombre de Jesús. Toda tempestad se calma, todo viento cesa ahora en el nombre de Jesucristo. Toda acusación injusta se calla ahora en el nombre de Jesús. Declaramos por la palabra de Dios que ningún arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio. Exponemos toda lengua mentirosa y calumniadora, la exponemos ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confrontamos contra toda obra del mal. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión aquí, pero usted va a continuar allí donde usted está. Camine por su casa, camine por las habitaciones. Usted tiene que entrar en alguna habitación allí de alguien de la familia que usted necesita ministrar liberación y cambiar el ambiente de ese lugar. Hágalo ahora en el nombre de Jesucristo y creyendo que eso tiene efecto, que cada paso que usted está dando allí lo está dando con autoridad y tomando territorio en el nombre de Jesucristo. Este es un día en el que comienzan a cambiar las cosas, es un día donde empieza a revertirse ese ambiente contrario, empieza a cambiar la actitud de las personas en el nombre de Jesucristo. Estamos declarando en fe, estamos avanzando y tomando territorios. Esto no es un desahogo, no estamos hablando por hablar, esto es efectivo, esto es eficaz. Nosotros no estamos golpeando el aire, sabemos a dónde dirigimos nuestros golpes, no estamos peleando por pelear, sabemos cuáles son los objetivos que estamos conquistando. En el nombre de Jesús estamos en victoria sobre toda fuerza del enemigo. Así que usted allí continúe haciéndolo hasta que usted sienta la paz y la libertad en el nombre de Jesús. Les bendecimos. Gracias por seguir estas transmisiones. Gracias por compartirlo también. Un abrazo gigante para ustedes. Será hasta nuestra próxima transmisión. Bendiciones.